A este estudio de Teología para Todos. Un aplauso de gloria a Dios por la vida de cada uno de ellos. Gracias por conectarse. Espero que estén aprendiendo y conociendo a Dios más profundamente, que ese es el objetivo de este estudio. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial que se titula La Trinidad en el Antiguo Testamento. La Trinidad en el Antiguo Testamento. Estuvimos estudiando la clase pasada el tema de la Trinidad de Dios de forma general. Vimos muchos pasajes donde Dios se presenta como un Dios trino. Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas a lo largo de todas las Escrituras. Y el día de hoy vamos a adentrarnos a este tema desde la óptica del Antiguo Testamento. Específicamente en el Antiguo Testamento vamos a aprender acerca de la Trinidad de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo de estudio bíblico. Gracias, Señor, qué privilegio tan grande abrir las Escrituras. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, nos guíe y nos dirija a toda la verdad, y que a través de este estudio podamos glorificarte aún más, podamos conocerte, podamos adorarte, Señor, con aún mayor fervor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Trinidad en el Antiguo Testamento. Vamos a dividir el estudio en 5 puntos para los que quieran tener un mapa en su mente de lo que vamos a hablar. El primer punto va a ser el nombre plural Elohim. Ese es el primer punto que vamos a estudiar. El segundo punto es el siguiente. Hay más de una persona que se presenta como Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay más de una persona que se presenta como Dios. ¿Cómo es eso? Ahorita lo vamos a estudiar. El tercer punto de nuestro estudio va a ser el Hijo de Jehová. El Hijo de Jehová en el Antiguo Testamento. Número 4, el ángel de Jehová. Vamos a estudiar un poquito acerca del ángel de Jehová y vamos a terminar en el quinto punto estudiando el Espíritu Santo como Dios o el Espíritu Santo como divino. Vamos al primer punto. Este primer punto trata acerca del nombre plural Elohim. En las Escrituras, el nombre o uno de los nombres que se le da a Dios es el nombre Elohim. Elohim. Cuando en la Reina Valera ustedes lean Dios, esa es la traducción de Elohim. Por ejemplo, en Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios, esa palabra Dios es la traducción de Elohim, ¿de acuerdo? Apúntenla o grábensela en su mente. Cuando ustedes en la versión Reina Valera lean Jehová, ¿sí? Esa palabra Jehová proviene del hebreo Yahweh o del tetragramatón YHWH, que ya lo hemos explicado aquí, que significa el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el nombre propio de Dios, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama Dios? Yahweh. Aparece como Jehová en tu Biblia. Y cuando ustedes en su Biblia lean la palabra Señor, en alguno de los salmos dice, dijo el Señor a mi Señor. Esa palabra Señor proviene del hebreo Adonai. Adonai, ¿de acuerdo? Estos son los tres términos principales en el Antiguo Testamento para referirse a Dios, ¿sí? Elohim se tradujo como Dios. Jehová proviene de Yahweh, ¿sí? Y Señor proviene de Adonai. Entonces, si tú quieres adorar a Dios con estas palabras originales, le puedes decir, Adonai, tú eres mi Señor, tú eres el dueño de mi vida. Te alabo, Adonai. Si tú quieres usar el nombre Elohim, lo puedes usar también. Elohim, tú eres el creador, el Elohim creador de los cielos y de la tierra, ¿sí? O puedes usar el nombre Yahweh también, como Jehová, que es el nombre que se le reveló a Israel como el Dios del pacto. Bueno, vamos a ver este nombre plural Elohim, porque en las Escrituras el nombre divino es Elohim, y esta palabra hebrea permite pluralidad en la singularidad. O sea, en el hebreo es una palabra
plural que proviene de un singular. La palabra Elohim es el plural de la palabra hebrea Eloah. Apúntala, E-L-O-A-H. Eloah significa simplemente Dios. Pero el término más usado en las Escrituras para referirse a Dios no es Eloah, es Elohim. Elohim. Hay tres palabritas hebreas que tienen familiaridad, si están conectadas. La palabra El, E-L, El, que significa Dios poderoso o el Dios poderoso. La palabra Eloah, que significa Dios, y la palabra Elohim, que es el plural de Eloah. Entonces, si la palabra Eloah es Dios, la palabra Elohim sería dioses. Pero la Biblia revela que no hay más que un solo Dios, no hay dioses. Por esa razón esta palabra Elohim es la más usada en el Antiguo Testamento, porque es una palabra que revela una unidad en Dios. Dios es uno, pero que al mismo tiempo admite pluralidad dentro de Dios. Impresionante, impresionante. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que confirman esto. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Ya se lo saben hasta de memoria, hermanos. A ver qué dice Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. La palabra Elohim, que se tradujo Dios, nos habla de un Dios único, pero que se manifiesta en varias personas. Aquí en el versículo 2, por ejemplo, aparece el espíritu de Elohim, que pareciera ser una persona aparte de Elohim, pero que pertenece a Elohim. Ese es un ejemplo interesante. Vamos a ver otro ejemplo en el versículo 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Vean esta maravilla. Génesis 1, 26, ¿qué dice? Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. En el versículo 26 pareciera haber un error de gramática, porque en español debería decir: entonces dijo Dios, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. Pero en el original hebreo no dice eso. El original hebreo dice: entonces dijo Dios, dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural, ¿ya lo vieron? ¿A quién le está hablando Elohim? ¿Le está hablando a los ángeles, acaso? No, porque los ángeles no tienen ningún poder creador. Los ángeles no pudieron haber creado al ser humano. Eso es algo que le corresponde solamente a Dios, a Elohim. Entonces, ¿a quién le está hablando Elohim en el versículo 26? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿A quién le está hablando? Elohim se está hablando a sí mismo. Le está hablando dentro de los miembros de la Trinidad. El Padre le está hablando al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu le está hablando al Hijo y al Padre. El Hijo le está hablando al Padre y al Espíritu Santo. Hagamos en plural. Esta es una evidencia definitiva de que la Trinidad existe en el Antiguo Testamento. Génesis 3, versículo 21 al 23. Dale la vuelta a la página. Génesis 3, del 21 al 23. ¿Qué dice? Y Yahweh Elohim, estoy tratando de traducir, ¿verdad? Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto ocurrió después de la caída. Y dijo Yahweh Elohim: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Noten una vez más cómo el Señor está hablando en plural
en el versículo 22. He aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Nosotros? ¿Cómo? Se está refiriendo a la Trinidad. Aquí está escondido la verdad de la Trinidad en estos versículos, el hecho de que Dios es uno y coexiste en tres personas. Otro ejemplo, Génesis capítulo 11, versículos 5 al 7. Recuerden, estamos tratando el tema de la pluralidad del nombre Elohim dentro de la unidad. Génesis 11, versículos 5 al 7. Vamos a leerlo. Y dijo Jehová, o Yahweh, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Estamos en la Torre de Babel, recuerdan este pasaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Recuerden que en los días de la Torre de Babel, los pueblos se rebelaron contra Dios, construyeron estas torres, especie de pirámides llamadas zigurats. Mientras más altas eran más efectivas, porque se pensaba que mientras más altas los dioses escucharían a los habitantes de Babel. El nombre Babel significa confusión. Versículo 7, ¿qué dice? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Noten cómo Dios está hablando en plural en el versículo 7. Debería decir, he aquí, descenderé y confundiré allí su lengua. Pero al contrario de esto dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién se está refiriendo? ¿A los ángeles? ¿Tenían los ángeles poder para confundir las lenguas de los habitantes de Babel? No, de ninguna manera. Dios está hablando a sí mismo dentro de su Trinidad. Esta doctrina es muy profunda, es muy misteriosa, pero está comprobada en estos versículos. Otro versículo muy interesante, Isaías capítulo 6. Vámonos a Isaías capítulo 6, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, porque este pasaje me emociona mucho. Es uno de los pasajes favoritos de muchos de nosotros. Isaías capítulo 6, desde el versículo 1, el profeta Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta es una visión profética, porque Isaías vio al Señor. ¿De acuerdo? Versículo 2, por encima de él había serafines, que significa seres de fuego. Eso es lo que significa la palabra serafín. Cada uno tenía ¿cuántas alas? 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, mostrando humildad delante del Señor, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Kadosh, 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 Yahweh de los ejércitos, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, de la presencia de Dios. Entonces dije, Isaías está hablando: ay de mí, digan, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías pensó que se iba a morir, porque estaba teniendo una visión de Dios. Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Pongan atención en el verso 8. Después oí la voz de Adonai. Ponle ahí la palabra Adonai, del Señor. La palabra Señor es Adonai, ¿verdad? Como ya lo vimos. Después oí la voz de Adonai que decía: ¿a quién enviaré? Uno. ¿Y quién irá por nosotros? Muchos. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Noten cómo Adonai, primero en la pregunta, se refiere al mismo en singular. ¿A quién enviaré? Yo. Es uno, es un solo Dios. ¿Y quién irá por nosotros? No dice quién irá por mí.
Dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién le está hablando? ¿Quiénes son nosotros? El Hijo y el Espíritu Santo. Levanten sus manos los que gusten y díganle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor te va a enviar, nada más que ya no te quejes, al rato, ya lo acabas de decir, Entonces el Señor está buscando siervos que prediquen su palabra, que compartan, que ganen las almas, que abras tu casa para un grupo de oración, que te disipules, que vayas con los enfermos, que vayas con los niños de la calle, que los ganes para Cristo. Ya le acabas de decir, heme aquí, envíame a mí. Igual que le dijo el profeta Isaías. Bueno, aquí estamos viendo que el nombre de Dios, Elohim, y también el nombre Adonai se emplean en algunos pasajes del Antiguo Testamento para revelar la unidad de Dios y revelar que dentro de esa unidad hay una pluralidad, las tres personas. ¿Aprendieron el primer punto? Vámonos al segundo punto. Este segundo punto dice que hay más de una persona que se presenta como Dios en el Antiguo Testamento. Hay pasajes donde se presenta una persona como Dios, pero después se presenta otra persona diferente a la anterior como Dios también. ¿Cómo es eso? Existe un número importante de pasajes en las Escrituras en los que encontramos a más de una persona a quien se le presenta como Dios en el Antiguo Testamento, y esto confirma la doctrina de la Trinidad de Dios. Vamos a ver estos pasajes. Salmo 45, versículos 6 y 7. Muchos pasajes vamos a ver. Pónganse listos. Salmo 45, versículos 6 y 7. ¿Qué dice aquí? ¿Ya lo tienen? Salmo 45, 6 y 7. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y todos ponemos cara de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dios, Elohim, en el versículo 6, sea ungido por Dios, Elohim, del versículo 7? ¿Son dos dioses diferentes? Desde luego que no. Es un solo Dios. Pero el Elohim en el versículo 6 se debe referir al Hijo Jesucristo. Y el Elohim en el versículo 7 se refiere al Padre, quien unge al Hijo con óleo de alegría. Vamos a leerlo otra vez, vámonos más despacio porque veo que algunos están poniendo cara de ¿qué? Versículo 6. Supongamos que en el versículo 6 está hablando el Hijo, ¿de acuerdo? Jesucristo. Dice, tu trono, oh Elohim, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu trono, de tu reino. Esas palabras las está pronunciando Elohim, Hijo, Dios en la persona del Hijo. Ahora, en el versículo 7, Elohim, el Padre, le contesta al Hijo y le dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim, el Elohim tuyo. ¿Quién es el Elohim de Jesucristo? El Padre. ¿Ya lo vieron? Te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros, por cuanto has amado la justicia y has aborrecido la maldad, te ha ungido Elohim. ¿Quién ungió a Jesucristo en el río Jordán para que empezara su ministerio? El Padre, al enviar al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Entonces, el Padre fue quien ungió al Hijo. En el versículo 7 está hablando el Padre. En el versículo 6 está hablando el Hijo. Y noten esto, los dos son Elohim. Acabamos de demostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, nuestros amigos testigos de Jehová, nuestros amigos mormones nos dirán, no, ese pasaje es muy confuso, usted lo está explicando a su manera. Entonces, no estamos de acuerdo con la explicación que usted está dando. El problema es que no es la explicación mía, sino que en el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos nos explica este versículo. ¿Quieren leer su explicación? Hebreos capítulo 1, versículos 7 al 9. El mismísimo autor de Hebreos nos va a explicar este Salmo 45. Hebreos 1, versículos 7 al 9 dice: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso dice Dios de los ángeles. Versículo 8, mas del Hijo, ¿quién es el Hijo? Cristo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. ¿De dónde está tomando el autor de Hebreos ese pedacito? Del Salmo 45, versículo 6 que acabamos de leer. Y nos está explicando que Dios está pronunciando estas palabras acerca de su Hijo. Versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este Salmo 45, versos 6 y 7, explicado en Hebreos 1, se refiere al Hijo, a Jesucristo. Jesucristo es Elohim. Maravilloso. Entonces aquí hay más de una persona en el Antiguo Testamento que se presenta como Elohim, como Dios. Uno es Elohim, el Padre, y otro es Elohim, el Hijo. Y no son dos dioses, es el mismo Dios, pero se manifiesta en dos personas. ¿Le entendieron? ¿Quieren otro ejemplo? No los escuché, ¿eh? ¿Sí? Bueno, okay. Nos está fundiendo los fusibles hacia el Espíritu Santo. Señor, pero ¿cómo es esto? Lo estoy tratando de entender. Salmo 110, versículo del 1 al 7. Este está todavía más profundo. Vamos a intentar explicarlo. Salmo 110 del 1 al 7 es una joya de la literatura bíblica. Uno de los pasajes más profundos y preciosos de toda la Biblia que hablan de la Trinidad de Dios. Vamos a leerlo despacito. Salmo 110 del 1 al 7. Léanlo conmigo para que despierten, por favor. ¿Qué dice? A ver, pero en hebreo. Yahweh le dijo ¿a quién? A mi Elohim, Yahweh dijo a mi Adonai, Señor es Adonai, ¿ok? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Hermanos, Jehová en el versículo 1, ¿quién es? Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Cristo, ¿verdad? Entonces Jehová aquí es el Padre. Y mi Señor, mi Adonai, se refiere al Hijo. ¿Ya le entendieron? Pongan una rayita ahí en el versículo 1 y pónganle Jehová, ahí está hablando el Padre, pónganle una P de Padre. Y Señor, Adonai, pongan otra rayita y pónganle ahí una H, se refiere al Hijo. Entonces vamos a leerlo otra vez. Jehová, el Padre, le dijo a mi Señor, a mi Adonai, a Cristo. ¿Qué le dijo el Padre al Hijo? Siéntate a mi diestra. Ya nos hace sentido, ¿verdad? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cuál es el pueblo del Hijo y del Padre? ¿Cuál es su pueblo? Israel, de acuerdo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cuál es el día de su poder del Hijo? Se refiere al día de la segunda venida de Cristo en gloria, que ocurrirá ya muy pronto. Cuando Cristo regrese con poder en el Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén, todo el pueblo de Israel se le ofrecerá voluntariamente. En la hermosura de la santidad, sigo leyendo, desde el seno de la aurora
tienes tú el rocío de tu juventud. Qué preciosas palabras. El padre le está diciendo al hijo, tu pueblo te adorará porque tú tienes el rocío de tu juventud. Qué hermosas palabras. A mí me emocionan. Versículo 4, ¿qué dice? Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Quién es Jehová aquí? Está hablando el padre. Él juró y no se arrepentirá. ¿Y qué le dice al hijo? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en hebreo se nos explica que Jesucristo es descendiente según el orden de Melquisedec, que Él es Dios para siempre. Versículo 5. El Señor está a tu diestra. El Adonai está a tu diestra. ¿Quién es el Señor ahí en el versículo 5? ¿Quién es el que está a la diestra del Padre? Saquen una rayita del versículo 5 donde dice el Señor y pónganle ahí Cristo. Se refiere a Cristo. El Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Esto se refiere a Cristo gobernando en este planeta, porque Él ya viene muy pronto. ¿Le entendieron al Salmo 110? Aquí nos podemos detener mucho más tiempo porque el Señor Jesucristo explica este pasaje en Lucas 20, 41 al 44. Apúntalo, ahorita ya no tenemos tiempo para verlo, pero Jesús explica el Salmo 110 en Lucas 20, 41 al 44. ¿Entendieron que hay más de una persona que se presenta como Dios en el Antiguo Testamento? Pero que al mismo tiempo es un solo Dios. Impresionante. Tercer punto. El Hijo de Jehová. Vamos a este tercer punto. El Hijo de Jehová. En el Antiguo Testamento hay pocos pasajes que hablan del Hijo de Jehová o del Hijo de Dios. Específicamente el Salmo 2 lo hace así. En el Salmo 2, versículo 2, se habla del ungido de Jehová y en el versículo 7 se refiere al Hijo de Jehová. A ver, vamos a leerlo. Abran sus Biblias en el Salmo 2, versículo del 1 al 9. Vamos a leerlo una vez más, despacio, despacio. Vamos a intentar discernirlo. Danos sabiduría, Espíritu Santo, por favor. Y todo este conocimiento es para que ustedes lleguen a una adoración más profunda de Dios. Amén. Salmo 2, del 1 al 9. ¿Qué dice? ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra como en la actualidad, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Pregunta, ¿a quién se refiere Yahweh o Jehová en el versículo 2? Al Padre. ¿Y su ungido a quién se refiere? Al Hijo, a Cristo. ¿Y qué van a decir estos reyes malvados? Versículo 3, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, echemos para afuera la Biblia de los gobiernos y de las escuelas. No queremos saber nada de Dios, es lo que está pasando actualmente. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Versículo 4, el que mora en los cielos, ja, 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 se burlará de ellos. El Señor se reirá y se burlará de ellos. Subraya ahí la palabra Señor, es la palabra Adonai. Digan conmigo, Adonai. Muy bien. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Versículo 6. Aquí ya cambia la intención del Salmo. Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es el yo del versículo 6? Yo he puesto mi rey sobre Israel, sobre el monte de Sión. ¿Quién está hablando? El Padre. ¿Y quién es el rey que reinará sobre el monte de Sión? ¿Quién es ese rey? El Hijo. Pon una rayita y ponle ahí, este es el Hijo. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Y después hay otro cambio a la mitad del versículo 7 dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién está hablando a la mitad del versículo 7? El Hijo. El Hijo dice, Yahweh me ha dicho, mi Padre me ha dicho,
mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Acuérdense que en la clase pasada estudiamos que el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. Eso no quiere decir que el Hijo tenga un principio o que el Padre lo haya engendrado y entonces el Hijo no es Dios porque fue engendrado y tuvo un principio. No. Esta doctrina enseña que el Hijo fue engendrado eternamente desde el pasado, presente y futuro en el Padre. Esto nos habla de un orden de autoridad, ¿sí? Es decir, el Padre es quien manda sobre el Hijo. El Hijo voluntariamente somete su voluntad al Padre. En ese sentido, el Padre engendró al Hijo. Versículo 8. Pongan atención. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién está hablando en el versículo 8? El Padre. Noten cómo en el versículo 7 la primera parte está hablando el Padre, en la segunda parte Jehová me ha dicho mi hijo eres tú, está hablando el Hijo, y en el versículo 8 otra vez el Padre está hablando. Versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. La Biblia profetiza en el Salmo 2 que Jesucristo va a regresar a gobernar con vara de hierro y de justicia, ¿sí? Todo el planeta Tierra. Gloria sea su nombre. Amén. Hebreos capítulo 1 nos revela al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento y ahora nos lo aclara en el Nuevo Testamento. Voy a leerlo un poquito. Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por Cristo fue creado todo el universo. El Hijo de Jehová del Antiguo Testamento se revela como el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento y también en el Salmo 2 se nos habla del Hijo de Dios. Qué precioso. ¿Entendieron esta parte de el Hijo de Jehová? ¿Quién es Dios mismo y creador del universo y quien es engendrado por el Padre y que se sujeta al Padre? Esto nos revela que al menos dentro de la Trinidad hay dos personas, aquí en el Salmo 2, el Padre y el Hijo. Ahorita vamos a demostrar un minuto más también la persona del Espíritu Santo. Vamos al cuarto punto, hermanos, por favor, de nuestra clase. El cuarto punto es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Y aquí debemos de decir que en el Antiguo Testamento aparece en repetidas ocasiones la persona del ángel de Jehová. Él aparece indistintamente en algunos pasajes como Jehová y en otros como alguien distinto a Jehová. A continuación vamos a ver algunas pruebas de que el ángel de Jehová es divino, es divino. Y vamos a pasar, si es posible, ahí en las pantallas una tabla donde vamos a ver algunos puntos acerca del ángel de Jehová. En primer lugar, su nombre, es decir, el nombre del ángel de Jehová, se usa de forma intercambiable con el nombre de Dios. El ángel de Jehová es Dios. Génesis capítulo 16, versículo 7. Vamos a leerlo en sus Biblias. Es el pasaje de Agar e Ismael. Génesis 16. Vamos a leer desde el versículo 1 para entrar en el contexto, ¿de acuerdo? Yo les prometí que íbamos a ver muchos pasajes, así que pónganse bien listos. Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti,
yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Noten el versículo 7. Y la halló, ¿quién? El ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, ¿qué dice ahí? Que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Noten la conversación entre el ángel de Jehová y Agar, y más adelante en el versículo 13 se nos dice que llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres el Dios que ve. De manera que el ángel de Jehová se equipara a Jehová. El ángel de Jehová es Jehová. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me entendieron? ¿O lo volvemos a leer todo? Hay que leerlo con cuidado, ¿verdad? El ángel de Jehová que se aparece aquí a Agar, Agar dice: es Jehová quien ha hablado conmigo. Pues, ¿qué no había sido el ángel? ¿Fue el ángel o fue Jehová? Es el mismo. El ángel de Jehová fue quien se apareció y habló con Agar. Entonces, conclusión del punto número 1, su nombre se usaba de forma intercambiable con el nombre de Dios. El ángel de Jehová es Jehová. Punto número 2, cuando el ángel de Jehová hacía promesas, Dios estaba haciendo esas promesas. Génesis 16, versículo 10, lo acabamos de leer. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Cuando el ángel de Jehová hacía una promesa, era Dios mismo el que estaba haciendo esa promesa. Número 3, el nombre de Jehová estaba en el ángel de Jehová. El nombre de Jehová estaba en el ángel de Jehová. Vamos a Éxodo un momentito, por favor. Acompáñenme. Éxodo 23. Versículo 20 al 21. Éxodo 23, del 20 al 21. Qué hermoso es estudiar la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Aquí en Éxodo 23, Moisés está recibiendo la instrucción de celebrar las 3 fiestas anuales. Éxodo 23, 20 dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está ¿en quién? Está en él. El nombre del ángel de Jehová es el mismo que el de Jehová. El ángel de Jehová es Jehová, pero son 2 personas diferentes. Pero es el mismo, pero son 2 personas diferentes. Pero es el mismo, sí, es el mismo, pero son 2 personas diferentes. ¿Ya le entendiste? Yo tampoco. Vamos a estudiar mucho más. Muy bien, rápidamente, el punto 4. Las personas ofrecían sacrificios al ángel de Jehová y solamente Jehová era digno de recibir sacrificios. ¿Por qué le ofrecían sacrificios también al ángel de Jehová? ¿Por qué? Porque es Dios. Ahí están los pasajes, Génesis 22, del 11 al 13, etc. Punto número 5. Como ángel de Jehová o como mensajero,
anunciador del pacto, él sería Adonai también. Esto está en Malaquías 3, versículo 1. ¿Sí? Entonces, al ángel de Jehová también se le llama Adonai, que es un título que se usa solamente para Dios. Punto número 6. Las personas que vieron el ángel de Jehová lo identificaron por su nombre como divino. Las personas que vieron al ángel de Jehová lo identificaron como divino. Vamos a Jueces, por favor, hermanos. ¿Dónde está el libro de Jueces? Levítico, Números, Deuteronomio. Después viene ¿qué? Josué. Y después de Josué, ¿quién viene? Jueces. Muy bien. Vamos a Jueces capítulo 13, por favor. Jueces capítulo 13, versículos 21 y 22. No tenemos tiempo de leer todo el contexto, pero Jueces 13 habla del nacimiento de Sansón, ¿se acuerdan? Y la mujer de Manoa, que era el papá de Sansón, no podía tener hijos, era estéril, pero se le presenta el ángel de Jehová. Y vamos a ver esta conversación, versículo 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Porque a Dios hemos visto. ¿Quién es el ángel de Jehová? Dios. Y vean unos versículos antes, versículo 15, ahí mismo, Jueces 13, 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Verso 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, subrayen esto: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Cuál es uno de los nombres del ángel de Jehová? Admirable. Y en Isaías capítulo 9 se nos escribe una profecía en donde se nos dice que nacería un niño cuyo nombre sería admirable consejero. Ya les di una pista. ¿Quién es el ángel de Jehová dentro de la Trinidad? Jesucristo. Cuando ustedes encuentren al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, se llaman cristofanías en teología. Es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Quién se le apareció aquí a Manoa y a su señora y platicaron y les dijo que iban a ser Sansón? El mismo Señor Jesucristo preencarnado. ¿Entendieron? Qué precioso. Muy bien, otros dos puntos del ángel de Jehová. El ángel de Jehová tenía el poder para perdonar pecados. Éxodo 23, 21. Zacarías 3, del 3 al 4, si ponemos ahí la lámina, por favor. El ángel de Jehová tenía la prerrogativa de perdonar pecados, y esto solamente Dios lo podía hacer. Estamos demostrando una vez más que el ángel de Jehová es Dios. Y por último, el ángel de Jehová, de plano, ya definitivamente afirmó ser Dios. Éxodo capítulo 3, vamos rápidamente. Ahora sí que los traigo como esgrima bíblica, ¿verdad? Por toda la Biblia. Éxodo 3, versículo del 1 al 6. El ángel de Jehová declara que él mismo es Dios. Y aquí estamos demostrando una vez más la deidad de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Éxodo 3, del 1 al 6. Qué hermoso es leer la Biblia, ¿verdad? Digan amén, hermanos. Vamos a leerla juntos. ¿Qué dice? Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza
y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, ¿quién está hablando en el versículo 6? En el y dijo, ¿quién está hablando? ¿Quién, hermanos? Está hablando el ángel de Jehová, ¿de acuerdo? Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién es el ángel de Jehová? Elohim. Y por la pista de Jueces capítulo 13 podemos concluir, como muchos teólogos han concluido, que no hay vuelta de hoja. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es una cristofanía, es Cristo en el Antiguo Testamento. Aquí está Cristo. Para nuestros amigos judíos que no creen en Cristo y lo han rechazado por 20 siglos, aquí en su Antiguo Testamento, en su Tanaj, en su Torá, aquí está el ángel de Jehová, que corresponde a la segunda persona de la Trinidad de Dios. Pero nos está faltando la tercera persona de la Trinidad. Ya hablamos mucho del Padre, ya hablamos del Hijo. ¿Quién nos está faltando? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también aparece como Dios en el Antiguo Testamento. Y vamos a demostrarlo al menos con dos pasajes. Vamos a Isaías capítulo 11, por favor. Qué bonita es la teología, porque en la teología proponemos un tema y vamos por toda la Biblia tratando de estudiar ese tema. Ya estudiamos el tema de la Trinidad y demostramos que Jehová es Dios, Elohim es Dios, el Hijo es Dios, es igual al Padre, pero son dos personas diferentes, son iguales en esencia, pero son dos personas distintas. Pero nos está faltando el Espíritu Santo. Ahora vamos al tema de la deidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Isaías 11, versículo 1 en adelante. Vean esta maravilla de pasaje e interprétenla ustedes. Es una profecía. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién era Isaí? ¿El papá de quién? Del rey David, ¿es correcto? ¿Y qué le pasó al reinado del rey David y de su hijo Salomón? Se separó, ¿verdad?, en dos. Jeroboam y Roboam se pelearon, se dividió en dos reinos. Y después, más adelante, ¿qué les pasó? Llegaron los asirios en el reino del norte y, como si fuera un árbol, el reino del norte de Israel, lo cortaron y lo talaron. Y después en el reino del sur llegaron los babilonios con una de esas motosierras y arrancaron el reino del sur, y se acabó el reino del norte y el reino del sur, y quedó un árbol talado, un árbol seco. Se acabó la historia de Israel, pensaban algunos. Pero Isaías opinaba diferente. Ahora sí podemos entender esta profecía. Saldrá una varita, un retoñito del tronco talado de Isaí, y un vástago, un retoño, retoñará de sus raíces. ¿Quién es ese retoño que saldría descendiente del rey David, que volvería a traer vida a Israel y esperanza? ¿De quién está hablando? Del Mesías, de Jesucristo. Apúntalo ahí. Este pasaje habla del Mesías. El retoño es el Mesías, Cristo. Versículo 2. Pongan mucha atención en el 2, por favor. Si el 1 estuvo maravilloso, el 2 va a estar más maravilloso. Versículo 2. Y reposará sobre él, o sea, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová. Aquí ya hay otra persona. Ya vimos a Jehová, ya vimos al ángel de Jehová, pero ahora aparece un tercero. El Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Entonces, sobre este retoño que saldría de David, de la casa de David, que traería esperanza a Israel, vendría sobre él, reposaría sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Cuándo vino el Espíritu de Jehová a reposar sobre el Señor Jesucristo? ¿Alguien? ¿Cuándo fue qué? Bautizado. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una palomita,
y se posó aquí en su hombro. Y se oyó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En el bautismo de Jesús está la voz del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Este Espíritu de Jehová del versículo 2 es diferente a Jehová y es diferente al ángel de Jehová, aunque en esencia es el mismo. ¿Quién es, por el amor de Dios? El Espíritu Santo. Isaías 11, del 1 al 2, nos revela que el Espíritu Santo de Dios también comparte la misma naturaleza esencial de Dios. Es el Espíritu de Jehová. ¿Le entendieron? Y sobre todo Juan, ahí en Apocalipsis, tiene una visión de los 7 espíritus de Dios. ¿Lo han leído ahí en Apocalipsis? Tuve una visión en el cielo y apareció delante de mí los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? ¿Será Dios 7 espíritus? No, hermanos, Dios es uno, pero tiene 7 manifestaciones distintas que se manifiestan en Cristo. Están aquí en el versículo 2, cuéntenla. Y reposará sobre él, número 1, Espíritu de Jehová. Número 2, Espíritu de sabiduría. Número 3, inteligencia. Número 4, consejo. 5, poder. 6, conocimiento. 7, temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus de Jehová que Juan ve en el Apocalipsis. ¿Ya le entendiste? Para que vayas hilando, tú que eres un lector asiduo de la Biblia, que dices: ¿cuáles son los 7 espíritus de Jehová? Que no era uno manifestado en 3, ahora me salen que son 7. No, no son 7, es uno, pero se manifiesta de 7 formas. Bueno, terminamos, porque ya veo a algunos que están así, ¿qué? Los veo con cara de: ya, pastor, por favor, ya fue suficiente. Último pasaje, Salmo 139, este lo vamos a disfrutar mucho. Salmo 139, del 1 al 10, estamos demostrando la deidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y vamos a leerlo disfrutándolo. Quiero que lo leas a manera de oración, ¿de acuerdo? Vamos a orar este salmo precioso. Salmo 139. ¿Qué dice, hermanos? Oh Jehová. ¿Quién es Jehová? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Pongan especial atención en el versículo 7, por favor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Pregunta. ¿A qué espíritu se refiere el versículo 7? ¿Tiene Jehová un espíritu? Claro. ¿Cómo se llama? El Espíritu de Jehová. ¿Cómo se llama en el Nuevo Testamento? El Espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo al Espíritu Santo. Digan amén. Versículo 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, el lugar de los muertos, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en medio del extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Noten cómo el Espíritu de Jehová del versículo 7 se equivale en este salmo a Jehová mismo. El Espíritu es Dios. En esta clase hemos demostrado con muchos versículos, muchos pasajes, que en el Antiguo Testamento la palabra Elohim implica pluralidad dentro de la unidad. Hemos demostrado que hay más de una persona que se presenta como Dios en el Antiguo Testamento. Se presenta Jehová o Adonai, a veces como el Padre, pero también se presenta el ángel de Jehová como el Hijo, y también encontramos la presencia del Espíritu de Jehová como el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios.
hemos demostrado la doctrina del Hijo de Jehová y también del ángel de Jehová, y hemos terminado estudiando cómo el Espíritu Santo es Dios. ¿Les quedó clara la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento, hermanos? Digan amén. Pastor, es que no entendí nada. Pon el video 4, 5, 6 veces y ponle pausa y lee los pasajes y léelos 10 veces hasta que le entiendas y dile: Señor, explícamelo. ¿Por qué no le entendí? Porque esta es doctrina, nos estamos metiendo un poquito más profundos. La próxima clase vamos a estudiar la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Y con eso vamos a cerrar esta serie de enseñanzas de la doctrina de la Trinidad. Y después vamos a estudiar muchos más temas que son fascinantes. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta doctrina tan preciosa, Señor, tan atacada, tan criticada por muchas sectas, pero que está claramente enseñada en tu palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Levanta tus manos, hermano, y dile: Señor, te adoro, te bendigo, Señor. Bendigo el nombre del Padre, bendigo el nombre del Hijo, bendigo al Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú diseñaste el plan de redención. Gracias a ti, Jesucristo, el Hijo de Dios, porque tú ejecutaste el plan de salvación. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que aplicas el plan de salvación en mi vida. Te damos adoración, Dios precioso, Yahweh, Adonai, Elohim. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Enséñanos a conocerte más como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo que mora dentro de nuestros cuerpos. Te damos toda nuestra adoración y toda la gloria sea a ti, Señor, en el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase.